Profesora, buenas tardes. Hoy voy a hablar de la psicopatología de los procesos superiores. Dentro de esta, de la descripción de los signos y síntomas para la tipificación de los trastornos de la atención, percepción y pensamiento. Entendemos por percepción que es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir el individuo de un objeto a través de los sentidos, ya sea vista, olfato, tacto, gusto y auditivo. Percepción es el conocimiento o la comprensión de una idea. Ahora hablaré de los trastornos de la percepción. Los trastornos de la percepción son muy variados y pueden obedecer a causas tan diferentes como pueden ser infecciones por tumores u otro tipo de lesiones orgánicas cerebrales, intoxicaciones por alcohol, drogas u otras sustancias, causas emocionales o psíquicas. Los principales trastornos de la percepción son ilusiones o falsas percepciones de un estímulo externo real, es decir, se trata de una interpretación errónea o de una experiencia sensorial externa normal. Las alucinaciones, que son falsas percepciones con ausencia de un estímulo externo. En otras palabras, es la percepción de un objeto externo, sin que dicho objeto exista. Se debe a que el sujeto atribuye a una fuente externa u acontecimiento psicológico interno. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfativas, táctiles, etc. Dentro de estas tenemos la alucinación áptica. La alucinación áptica o táctil es un trastorno de la percepción del tacto. Suele darse en ciertas intoxicaciones por alucinógenos, en el delirium tremens del alcoholismo y más rara vez en la esquizofrenia. Otra alucinación es la alucinación hipnagógica. La alucinación hipnagógica es una falsa percepción bien auditiva o visual que puede aparecer cuando nos estamos quedando dormidos. Este trastorno de la percepción es similar a la alucinación hipnopómpica, pero esta última ocurre cuando nos vamos a despertar, es decir, en la franja de tiempo comprendida entre el sueño y la vigilancia. También tenemos la alucinación hipnopómpica. La alucinación hipnopómpica es una falsa percepción sensorial que tiene lugar al despertar, es decir, en la franja de tiempo comprendidas entre el sueño y la vigilia. Este trastorno de la percepción es similar a la alucinación hipnagógica, pero esta última ocurre cuando nos estamos quedando dormidos. Ni las alucinaciones hipnopómpicas ni las alucinaciones hipnagógicas son patológicas. Otro tenemos alucinación liliputiense. La alucinación liliputiense es un tipo de trastorno de la percepción en la cual los objetos son percibidos como si tuvieran un tamaño menor del que en realidad tienen. También tenemos la ilusión de Fregoli. La ilusión de Fregoli se caracteriza porque el paciente piensa que su perseguidor se disfraza con las caras de diferentes personas, ya sea un vecino, su médico, un hermano, un policía, un amigo, etc. Es decir, el sujeto paranoico ve a la persona que supuestamente le persigue con diferentes caras. También tenemos la ilusión de intermetamorfosis. Este trastorno de la percepción lo encontraron en pacientes esquizofrénicos, los cuales afirmaban que las personas de su alrededor se metamorfoseaban convirtiéndose unas en otras. Por ejemplo, el sujeto A se convertía en sujeto B, el sujeto B se convertirá en el sujeto C y el sujeto C se convertirá en el sujeto A, etc. Ahora hablaremos de la atención. La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Ahora hablaré de los trastornos de la atención. La atención es la capacidad de seleccionar un estímulo en el conjunto de una experiencia y enfocar y concentrar en él nuestro interés. La selección del estímulo es una actividad voluntaria que implica un esfuerzo llamado concentración, y la selección de la información principal
Debe ser mantenida, modulada, codificada y dirigida de manera flexible y adaptativa por parte del individuo. Dentro de los trastornos de la atención tenemos los siguientes. La distractibilidad es la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. La característica relevante del trastorno es el déficit de atención con hiperactividad, el TDAH y de algunos trastornos psiquiátricos, manía y depresión. La hipoproxesia es la disminución de la capacidad de atención pasiva y activa, presente en el retardo mental y en la depresión. La aproxexia es la incapacidad de fijar la atención. Sucede en las intoxicaciones y las demencias. La hiperproxexia es la excesiva atención sobre un estímulo determinado, con incapacidad de responder a otros estímulos. Se presenta en el trastorno de pánico. La perseveración es la tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad para cambiar a otro patrón de respuesta. Se debe a una alteración de la capacidad de desatender, observando en los pacientes con patología del lóbulo temporal. Déficit de atención (TDAH). El síndrome de déficit de atención primario es un cuadro clínico que se caracteriza por un corto periodo de atención, generalmente asociado a impulsividad y hiperactividad. Es un trastorno poligénico, cuyas manifestaciones clínicas son el resultado de una disminución del lóbulo frontal derecho y las vías dopaminérgica y noradrenérgica y serotoninérgica. Ahora hablaremos del pensamiento. El pensamiento es un proceso mental psicológico a través del cual las personas podemos crear, regular, desarrollar ideas acerca de nosotros mismos o del entorno que nos rodea o de los demás. Trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento son alteraciones mentales graves que pueden desembocar en patologías que suponen la enajenación con respecto a la realidad y a los propios procesos mentales. Dentro de estas tenemos por contenido, trastornos del pensamiento por contenido. Reflejan las ideas del paciente, sus creencias y su interpretación a los estímulos. Dentro de esas tenemos ideas delirantes, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas y ideas fóbicas. Trastornos del pensamiento de curso. Pueden objetivizarse en el lenguaje, escrito y hablado. Esto es una pérdida asociada, descarrilamiento, incoherencia, tangencialidad, circunstancialidad, neologismos, ecolalia, verbigeración, escala de palabras, mutismo. También tenemos trastornos del pensamiento por proceso. Tienen que ver con la forma de que se formulan las ideas y el lenguaje. Una de las características son fuga de ideas, bloqueo del pensamiento, delirio de la atención, pobre contenido, poca capacidad abstracta, perseveración, asociación idiosincrática y sobre inclusión. Gracias.